Parashat Kedoshim que acabamos de pasar, hay algo que es muy interesante, me gustaría que comprendamos todo. Al final va a estar un poquito profundo, pero entiendo que lo van a entender. La Torah dice que hay que ser Kadosh, Kedoshim Tihiyu. Kedoshim Tihiyu. Kedoshim, por supuesto, que no es como se traduce vulgarmente santos. La santidad santo es algo que solo existe en el mundo cristiano, en el que la persona cuando quiere elevarse en espiritualidad se tiene que salir del mundo completamente y se tiene que alejar de cualquier tipo de placer. El judaísmo no es así, es todo lo contrario, pero ese no es el shiur de hoy. Kedoshim Tihiyu, hay una diferencia de opinión entre Rashi y el Ramban. Rashi dice que Kedoshim Tihiyu significa apartarse de las relaciones prohibidas. Ese es Rashi. El Ramban dice, y es el objeto, es el principio del shiur de hoy, el Ramban dice que Kedoshim Tihiyu significa que hay que separarse un poco incluso de lo permitido. Eso es Kedoshim Tihiyu. Kedoshim Tihiyu, la Torah se alargó en decir que es para todo el pueblo de Israel y no solo para aquellos que quieren ser muy tzadikim. Kedoshim Tihiyu es una mitzvah de todos, es un precepto positivo uno como más, y el Ramban dice que es separarse un poco de lo permitido, un poquito. Por ejemplo, no solo por salud física, sino también por espiritual, una persona no debe comer hasta el final del plato, sino que debe dejar un poquito. Desde el punto de vista físico, de salud física, porque el Rambam dice, el Maimónides escribe que al ser que el estómago tarda un tiempo en informar al cerebro que ya está saciado, durante ese tiempo que todavía tarda, seguimos comiendo, y cuando terminamos de comer hasta el final, ya estamos mucho más saciados, y por eso hay algunos que se sienten tan pesados que no se pueden levantar de la silla. Pero no solo por una cuestión de salud física, también por una cuestión de salud espiritual, mental, emocional, no querer llegar en los placeres de este mundo, no querer llegar hasta el final con el placer. Entonces siempre cuento lo mismo, sobre todo a los señores, a las señoras no hace falta contarles esto, pero a los señores siempre les cuento que una vez fui a casa de alguien, yo no iba a comer, pero él sí iba a comer, me dijo, ¿me permite que coma? Por supuesto que sí. Entonces su mujer le puso un pollo entero, un pollo, entero. Y tenía cuscús y tenía verduras. Entonces se puso una jarra congelada y una cerveza fría. Entonces se bajó la corbata, se quitó 2 botones, se quitó la chaqueta, se remangó las mangas. Entonces yo le dije, mira, no sé a quién pretenden matar, pero el pollo ya está muerto. ¿Cuál es el Tanit más difícil? Más que Tisha B'Av y más que Kippur. Y más que Purim, y más que Asara B'Tevet. El Tanit más difícil de todo, ¿cuál es? Empezar a comer algo que te encanta y parar a la mitad. Eso es más doloroso que no comer. Eso es más doloroso que ayunar. Es decir, empezar a comer algo con mucha hambre y algo que es lo que más te gusta y parar no a la mitad, sino haberte comido solo un poquito, ese Tanit es más elevador que todo que Tisha B'Av, que Kippur. ¿Por qué? Porque el ser humano está programado para llegar en los placeres de este mundo hasta el final. Y Kedoshim Tihiyu significa párate un poco antes. No llegues hasta el final. Hasta el final, sepárate, según el Ramban, según el Ramban, párate un poquito antes, es decir, esto es, como todas ustedes entienden, luchar contra la naturaleza. Primer punto, en el que la Torah, en el primer pasuk de Parashat Kedoshim, nos dice que el espíritu de la ley, que no la ley, es luchar contra la naturaleza. El siguiente pasuk, ¿cuál es? Escuchen bien ahora. Ish, imo ve'aviv tirau ve'chavetotai tishmor. Ish, ¿qué es Ish? Persona. Imo, ¿qué es Imo? Imo, su madre. Ve'aviv,
¿Y su padre? Y su padre, tirao. Tiene que temer. Algo que está tan en desuso hoy en día. Temer al padre y a la madre. Pero la Torá, ¿a quién antepuso? Otra vez leo. Ish, la persona. Y Mo, a la madre. Beaviv, al padre. Tirao. Tiene que temer. ¿A quién primero puso la Torá? A la madre. Sin embargo, en los 10 mandamientos que todas saben de memoria, ¿a quién antepuso la Torá? Al padre. Al padre, porque dijo Kaberet Abija Betimeja. Tienes que honrar ¿a quién? Primero a tu padre y después a tu madre. La pregunta que salta es ¿por qué aquí la Torá antepuso a la madre y en los 10 mandamientos la Torá antepuso al padre? Otra vez. Aquí la Torá dijo para temer primero a la madre. Y en los 10 mandamientos la Torá puso para lejavet, para honrar primero al padre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. De manera natural, uno a quien normalmente, cuando los roles en casa están convencionalmente separados, normalmente uno a quien teme más al padre. Por eso la Torá te dijo primero a la madre. Normalmente uno con quien tiene más unión, con quien, a quien no quiere más, pero con quien siente más cariño, con quien más habla, con quien más se abre, con la madre. Por eso la Torá te dijo, Kabedet Abija. Lo que quiero extraer de aquí es la misma idea que la anterior. Kedoshim Tiyu significa luchar contra la naturaleza. Ish y Mo Beaviv Tirau. Hay que temer a la madre y al padre, por supuesto también al padre, pero primero a la madre. Y hay que honrar primero al padre, ¿por qué? Porque eso es lo antinatural. Por eso la Torá cuando viene a ordenar, el judaísmo cuando viene a obligarte, viene a obligarte ¿sobre qué? Sobre lo antinatural. De aquí y de toda la Torá entera se infiere que aquella persona que dice es que yo soy así y es que ¿quién me va a cambiar? Es una persona que no sé si vulnera las leyes de la Torá, pero sí, por supuesto, los principios fundamentales del judaísmo y además el espíritu de la ley, que es lo mismo. Otra vez. Aquella persona que dice, por cuanto que la Torá incide, obliga a ir contra tu naturaleza, significa que el que dice, yo soy así, ¿qué quieres que haga? No sé si vulnera, no sé si es una verá, no sé si es una transgresión, pero desde luego el espíritu de toda la Torá lo está vulnerando. Porque el espíritu del judaísmo, ¿cuál es? ¿Eres así? ¿Esta es tu naturaleza? Sí. Y ese es el motivo por el que hay que desarrollar esa naturaleza. No vamos a decir cambiar, porque otra vez cambiar suena muy religioso. Entonces vamos a decir desarrollar, que sí, que suena mucho mejor. Yo verlo primero. ¿Hasta aquí está bien? Otra vez, aquella persona que dice yo soy así, siempre incurre en una contradicción. Van a ver cuál es. Normalmente, uno siempre dice, mira, tú lo que tienes que hacer es cambiar, porque así no se puede vivir. ¿A que sí? A que siempre se dice al prójimo esto. Cuando uno viene con un problema, ¿qué le dicen? Es que tienes que cambiar. O cuando hay un conflicto, ¿qué se dice al otro? ¿Sabes cómo se soluciona esto? Pues cambiando. ¿Quién? Pues tú, que está clarísimo. Es que hay que cambiar. Sin embargo, cuando me toca a mí, entonces yo digo que yo soy así. Quiere decir, cuando yo le digo a ella que tiene que cambiar, estoy decidiendo, estoy admitiendo que la manera de solucionar los problemas que es cambiar, pero cuando me toca a mí, entonces prefiero ocuparme del otro y de que el otro cambie. ¿Por qué? Porque para cambiar este que hay aquí, solo de pensarlo me da vértigo de todo lo que hay que cambiar. Así que sabes que mejor antes de empezar a cambiar yo, cambia tú, y así salgo de Jehová con esta palabra. Mira, hay que cambiar, cambia tú, hay que cambiar. Está claro que hay que cambiar, ¿verdad? Dice la Torah, Lo te calé el Hedesh. Escuchen esto porque ahora van a mirar todas con otra cara.
Lo te cabe el Jerez. Está prohibido en la Torá maldecir a un sordo. Maldecir a un sordo. ¿Por qué no toca hoy? ¿Al revés? Yo diría que es al revés. Sí, pero esto forma parte de otra conferencia que siempre damos, que las chicas jóvenes siempre han escuchado un montón de veces de mí, que es cuál es el espíritu de Lote Kadal Heresh. Es decir, la Torá prohíbe maldecir a un sordo. Y yo siempre pregunto, si hay alguien al que maldecir, ¿a quién tiene que ser? ¿Un sordo? Porque ni tío, pues como no oye, entonces no siente ni padece tu insulto, tu maldición, ¿por qué no? Es decir, si alguien se enfada con un camionero, es decir, el camionero es decir, yo veo que el camionero se salta el stop. Entonces, me enfado con él. Y sale el camionero que tiene 150 kilos más que yo y 2 metros más que yo. ¿Qué hago? ¿Me enfado con él? No. ¿Le maldigo a él? ¿Le insulto a él? Por supuesto que no. ¿Qué sería lo ideal? Coger a un sordo, darle la vuelta, darte la vuelta y descargarme con él, porque ni siente ni padece. Sin embargo, la Torá dijo que, y este es el fundamento, solo voy a pasar de puntilla, el fundamento de esta prohibición es que la Torá no dice hay que ser bueno. Otra vez. La Torá no obliga a ser, perdón, la Torá no obliga a no hacer daño al otro. Otra vez, ese concepto es un concepto, otra vez, de ahí fuera y por lo menos cristiano. La Torá no dice hay que ser bueno con el otro. La Torá dice no dice no hay que hacer daño al otro. La Torá dice tú tienes que ser bueno y a ti te da igual si al otro le hace daño o no. Hay que ser bueno. Y como consecuencia de eso, no vas a hacer daño al otro. Por tanto, Lote Kadal Heresh, no maldigas a un sordo, quiere decir, tú sé bueno. Y no entres a pensar si haces daño o no haces daño. Porque cuando uno empieza a decidir si hace daño al otro o no hace daño al otro, va a terminar haciendo daño y además mucho al otro, pensando que no está haciendo daño a nadie. Esa es la especialidad del ser humano. Decir yo no te estoy haciendo daño porque lo estoy haciendo por ti, por eso te maltrato, para que tú te desarrolles, para que tú cambies. Lote Kadal Heresh quiere decir, uno tiene que ser bueno, no maldecir, no hablar de nadie. Da igual si le hace daño o no le hace daño. Y si ustedes ven, la Torá está llena de esto, el judaísmo está lleno de esto. Por ejemplo, ¿han escuchado alguna vez, otra vez, esto es solo de puntillo, ¿han escuchado alguna vez a su marido que le dice, vamos a decir Kiddush, tapa el pan? ¿Por qué hay que tapar el pan? ¿Por qué hay que tapar el pan? Para no menospreciarlo con el Kiddush. Para que no se avergüence. Así es. Díganme, ¿ustedes alguna vez vieron La jala avergonzada. a un pan estropeado? Que el pan tiene... Ustedes pintaron así el pan con la Happy. brocha y de pronto cuando su marido dice Kiddush, el pobre pan se siente muy mal. Otra vez, ¿ustedes tapan el pan? No entiendo por qué. ¿Por qué? Para no avergonzar el pan, otra vez. ¿Ustedes vieron alguna vez o les contaron que algún pan se sintió avergonzado al escuchar el Kiddush? No, ¿verdad? Este es el secreto. El secreto es que tú no tienes que avergonzar a nadie. Te da igual si el pan siente o no siente. Porque otra vez, en cuanto entras en la tesitura, en la dicotomía o en la discusión de si él siente o no siente, entonces vas a empezar avergonzando al pan y vas a convertirte en su subconsciente en un avergonzador y al final vas a terminar avergonzando ¿a quién? A la que tiene enfrente. Y le va a decir, ¿yo? ¿Que yo te estoy avergonzando a ti? Si tú eres lo que yo más quiero en la vida. Mentira. Empezó por el pan y sigue por el mundo. Por tanto, el fundamento es, uno no tiene que avergonzar. Da igual si el otro siente o no siente. No entres en esa discusión, incluso tú contigo mismo, de si siente o no siente. Si siente, entonces no le hago daño. Pero si no siente, entonces no pasa nada. No empieces así porque sabemos qué significa. Entonces, eso solo entre paréntesis. Vuelvo al principio. Kedoshim, que es luchar contra la naturaleza. Y Shimo Aviv Tirau, que es luchar contra la naturaleza. Por tanto, ya nadie puede decir, así soy. Uno tiene que decir, así soy, como plataforma de desarrollo, pero no para quedarse estancado ahí, encorsetado, como hacemos
como intentamos hacer todo, esa es nuestra naturaleza, decir así soy y esto es lo que hay. Quien quiera, que se adapte, y quien no, coja una parte y que se vaya. Esa es la definición de un goy. Esa es la definición de un goy. El yudí dice, yo soy así para cambiar. Para. Escuchen ahora, escuchen qué cosa más estremecedora. Dice Rashi Lotekal el Jeresh, Engli el Jeresh, mira el Rabot Koladam, Talmud Omar Beameja Lotam. Imken, Lama Nemar Jeresh. ¿Por qué Jeresh? Ma Jeresh, escuchen ahora. De la misma manera que Jeresh, que es sordo, Meyuchat Shu Bahaim, está vivo, Afkol Shu Bahaim. De aquí se aprende que está prohibido maldecir, hablar mal, insultar a un vivo. Y hasta Amet She'eno Bahaim. Y por tanto el pasuk viene a excluir al Met, al muerto, que no está vivo. Y por tanto, de aquí se aprende, Rashi está diciendo que según la Torá, y ahora no pongan cara rara, según la Torá, está permitido hablar mal de un muerto. Así dice Rashi. Según la Torá, es verdad que ahí se llama Jerem HaGeonim. Hay una excomunión, quiere decir, los Geonim, que vienen antes de los Rishonim, ellos excomulgaban a aquel que hablaba mal del muerto. Pero es una cosa de Jajamim. De la Torá, está permitido hablar mal, insultar a un muerto. Entonces yo lo entendí. Y está prohibido insultar a un vivo y está permitido insultar a un muerto. Sí. ¿Eso es? ¿Por Sí. qué? Pero eso no es verdad. No, Eso es. Sí. Según la Torá. Sí, sí, sí. Los Geonim vinieron antes de Cuando los dice Rishonim. según la Torá, es que ¿dónde está? Según la Torá escrita, según lo que Dios entregó, está permitido hablar de un muerto. ¿Pero en qué? El pasuk. El pasuk. Yutet, Yudalet. Vaikra Yutet, Yudalet. Según Rashi, está permitido hablar mal de un muerto. Es verdad otra vez. El muerto ya no es vivo, es que quiere decir que su alma ya está elevada, no está ahí. Pero entonces entramos en que te acostumbrarías a hablar mal de otra persona. No, claro, no sé. Eso es como un pan justo. Sí, pero Nunca para había el cuerpo no podido le hace acabar daño, con pero a muerto. sus familiares sí. Claro que hace daño. Todo lo que se fue, Hay que esperar. Es esperar, seguramente. Algo habrá. Algo más. En realidad, otra vez está prohibido. ¿Sí? Hay Jerem, Geonim, los Geonim que vienen antes de los Rishonim, ellos excomulgaban a aquel que hablaba mal de los muertos. ¿Y por qué cambiaron la Torá? Pero de la Torá está permitido. Jajamín prohibieron. Yo sabía que usted iba a hablar. Claro. ¿Qué pasa aquí? Es decir, antes que ustedes pusieran esa cara, ya también nosotros hemos puesto esa cara, hemos empezado a discutir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miren, en la Torá, en la Gemara está escrito que hay 4 que se consideran como no vivos. Que no como muertos, sino que no como muertos. Vamos a decir así. No sé. Vamos a decir así, escúchame. Hay 4 que no tienen la capacidad de dar. Como no tienen la capacidad de dar, entonces no tienen la vida que tiene el que da. Que son el que está metzorá, el que está con lepra, porque habló la Shonará y se apartó del campamento judío. Y por tanto, al ser que está fuera del campamento, al ser que está fuera de la comunidad, no tiene capacidad de dar, porque está solo. El que no tiene hijos, no sabe qué es dar de verdad sin recibir nada a cambio. El que no tiene absolutamente nada ni para comer también, porque no tiene que dar. ¿Cuántos dije? 3, 3, 4. ¿otra vez? Cada ¿Dije uno. 4? Cada uno. No, dije 4. No, falta uno. Ok, otra vez. Lepra. El Michel de la Rabanim. lepra. Pero hoy en día no hay lepra. Y él, es verdad, quiere decir, se refiere hoy en día a aquel que se excluyó totalmente de la comunidad, una persona que vive solo, vive para él nada más,
se considera como no vivo en relación al poder dar. ¿Sí? Dar es que cuando una persona da se siente más vivo. Falta uno. El cuarto es aquel que, otra vez, Lepra, dinero, hijos y el ciego. Porque el ciego no ve las necesidades del otro. Por tanto, el ciego da, pero no sabe si el otro necesita. Es decir, por supuesto que no se refiere solo al ciego de ojos, sino a aquel que no quiere ver, que somos todos, perdón, ustedes no, yo me esfuerzo por no ver las necesidades del otro o por pensar que el otro tiene determinadas necesidades que son precisamente aquellas que yo fácilmente puedo dar. Pero las que me cuestan darle, entonces, ¿qué hago? Decido sencillamente que él no necesita eso. ¿Qué va? Eso no es una necesidad, es un capricho otro de otro. Escúchame, dígame, ¿es natural hablar mal de un muerto o es antinatural? Por eso ustedes decidieron, porque la Torá no prohibió hablar de un muerto. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Por eso la Torá no va a venir a prohibirte algo que no es natural. Otra vez. Temer. Se teme más al padre que a la madre. Al padre... Una pregunta. ¿Puede que está permitido? No. ¿O no? Se infiere. Se Ah, infiere. es una... Es una inferencia. Es Rashi. Temer. ¿Uno teme más al padre o a la madre? Al padre. Por eso la Torá dijo que hay que temer a la... Es decir, que la Torá viene a decirte lo antinatural. Pero otra vez, ¿hablar de un muerto es natural o es antinatural? Nadie habla de muerto. Una vez habían dos personas así. Uno estaba hablando mal de alguien. Decía, mira, ese en su vida ha dado nada y para él todo. Y decía, no, la persona daba muchísimo, era muy... Qué bueno. Y además, no solo eso, lo que siempre tenía una sonrisa en la boca. ¿Qué era tener esa sonrisa? Dos hablando así. Hasta que uno le dijo al otro, hasta que uno le dijo al otro, no, pero, bueno, está bien, pero déjalo, ya está muerto. ¿Ya está muerto? Sí. La verdad, era una excelente persona. Era una excelente persona. De verdad, tenía sus cositas, pero como todo el mundo, ¿ves? No, por poquito de Shonfila. ¿Eh? No voy a hacer que me aparezca a mitad de no. Yo creo que un poco... Sí. No, se respeta. No, No, hombre, se respeta. ¿Qué significa se respeta? ¿Qué significa se respeta? Yo les voy a explicar qué es eso. ¿Por qué no sale hablar mal de un muerto? ¿Por qué no me sale? Otra vez, la Torá no lo prohibió porque sencillamente no te sale. Esto nadie lo hace. Es que está muy mal. Normalmente no se hace eso. Por cuanto que no sale de manera natural. Entonces la Torá no tiene por qué prohibirlo. Es decir, la Torá no viene a decirte algo que tú de todas maneras no vas a hacer. Ese es el secreto de hoy, es el fundamento de hoy. La Torá viene a decirte lo que te cuesta. Aquello que te cuesta, viene la Torá y te dice no. O aquello que te cuesta, viene la Torá y te dice sí. Pero aquello que no te cuesta, entonces la Torá no se pronuncia. Es verdad, escuchen bien ahora. Llegó un momento en las generaciones en el que los jajamín vieron que había alguno que hablaba. Y por eso establecieron que vamos a poner un cerco a la Torá porque ya la generación está así. Esta es la época de los Geonim, que estoy hablando hace más de 2000 años, 2200 años, los jajamín dijeron, señores, no se habla mal de los muertos. Pero antes nadie se le ocurría hablar que no es natural. Quiere decir, otra vez, igual que Kedoshim Tihiyu, que sepárate de lo permitido, es antinatural, la Torah vino a decírtelo, porque es el espíritu. Igual que Ishimo Bebir Tirao y Kabed Tabija Betimeja, la Torah viene a decirte que te separes de que haga lo antinatural. Aquí la Torah no tiene por qué prohibirte que hables mal de un muerto, porque no te sale.
La pregunta es, y ese es el shiur de hoy, la pregunta es, ¿por qué a mí no me sale hablar mal de un muerto? ¿Por qué a mí no me sale hablar mal tampoco de una persona que no tiene nada de dinero? No me sale hablar mal. ¿O por qué no me sale hablar mal de un ciego? ¿Y por qué no me sale hablar mal de una persona que está alejada completamente, que no sabe nada y que no tiene ningún contacto con el judaísmo? ¿Y por qué no me sale hablar mal de él? Una persona que no tiene hijos. Cuando empiezan a hablar de alguien que no tiene hijos, entonces yo digo, mira, no vamos a hablar mal de él. La pregunta es ¿por qué? ¿O no le envidiamos? ¿Por qué no me sale hablar mal? ¿Por qué no me sale hablar mal de alguien que ya no está aquí? O alguien que se considera como No vaya a ser que No, pues yo No. creo que Porque no lo envidiamos. uno habla mal de las personas que piensan que pueden estar por encima. Por eso, porque no lo envidiamos. Pero Escucha cuando bien. están por debajo, ya no necesitas hablar mal. Escucha la respuesta, vamos a ir paso por paso. No, Dígame, un poco de egoísmo. un consultor habla mal de un electricista No. y un arquitecto habla mal de la profesión del médico. No compite. Ahí está. Y una persona que tiene 6 coches, cada uno de gama más alta, se pone a hablar mal quiero decir, se sienta a hablar con los amigos mal de aquel que va con una motito de... Y una persona que está empezando a estudiar Torah, se pone a hablar mal de Rav Chaim Kanievsky, que es un gigante. ¿Por qué? O no lo es un enemigo. Porque no hay competencia. De aquí se aprende, escuchen bien. ¿Qué significa competencia? Escuchen este secreto. ¿Qué significa que compite? ¿Qué significa que el consultor compite con el consultor y el arquitecto con el arquitecto y el economista con el economista? Y además, el médico con el médico. ¿Qué significa que compiten? ¿Qué significa? Por ejemplo, ahora voy a poner ejemplo que seguro que no se identifica nadie con estos ejemplos. Pero para que cada uno ponga lo suyo y para no, Hasbe Shalom, herir a nadie, ustedes pongan lo suyo en su vida privada. Alguien que se compra un coche en el que las lunas, las ventanillas se abren y se cierran con el dedo. Sube, baja. Y se lo enseña a su amigo. Mira. Mira. Ya no hace falta hacer así. O así. Ahora con un dedo se abre y se cierra. Entonces viene otro, inmediatamente, que dice, mira, vente a mi coche, vení los dos a mi coche. Que yo, guiñando el ojo, subo 2 veces subo, 1 vez bajo. Entonces, ¿qué siente el primero? ¿Se siente bien? Si ustedes preguntan a Isabel y a todas ustedes, ¿verdad que a ninguno nos importa? Coche. A mí el que viene con un coche así, viene y me dice, mira, entra al coche. Gracias a Dios sustituí hace muchos años el sentimiento de envidia por el sentimiento de pena. Porque mira, es que esto ni es suyo, ni forma parte de él, ni lo ha conseguido él, ni lo ha... ¿Y esto qué es? Y en 15 minutos se va a sentir fatal, porque va a venir otro mejor que él y se lo va a enseñar así, y va a venir a su casa para enseñarse el coche nuevo que se ha comprado. Es decir, se va a sentir 15 minutos bien y los próximos 6 años, hasta que se pueda comprar el próximo coche, se va a sentir bien. Pero supongamos que yo sí, que yo vivo sobre mi coche y por mi coche y por mi coche, y viene el otro y viene a puerta de mi casa con el coche. ¿Cómo me siento? Ustedes van a decir, me siento mal. ¿Qué significa me siento mal en la profundidad que nos acompaña todos los domingos? ¿Cuál es la frase? ¿Qué está pasando aquí dentro? Que me duele. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿yo qué haría en este momento? Cuando él viene con el coche y pita, pipi, mira, ¿qué me sale en este momento? Dígale a ver, ¿qué me sale?
¿Mm? No, yo por el... ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Anda ya. Es decir, si pudiera leer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la frase? ¿Qué es lo que está pasando aquí dentro? Que me duele que tenga algo mejor que yo. ¿Y qué? Porque yo soy mi coach. ¿Y qué? No, es la competencia. Es la competencia. Y cuando uno siente competencia un poco más profundo, ¿qué es lo que está pasando dentro de él? ¿Perdón? Que se Sí, siente no me inferior. misma que yo soy inferior. Ok. En otras palabras, antes de eso, que sé que ustedes se lo saben, pero antes de eso hay una etapa intermedia, que se llama la amenaza de mi yo. Mi yo ahora mismo está amenazado, porque yo he puesto mi yo en el coche, y por cuanto que aparece uno con el coche mejor, entonces mi yo está amenazado. Y cuando el ser vivo está amenazado, ¿qué hace de manera natural, de manera innata? ¿Qué hace? Intenta defenderse, intenta salvar su vida, intenta salvar su yo. Por eso estoy dispuesto a decir que va. Eso es mentira. Está haciendo un truco con la mano. Pero no es mentira. O más todavía, intento tirarlo. Está en el perímetro que amenaza a mi yo. En el perímetro que amenaza a mi yo. Por ejemplo, el economista, el abogado, cuando ve a otro abogado, entonces inmediatamente se pone en guardia. ¿Por qué? Porque forma parte del perímetro que amenaza mi yo. Y por eso, aquella persona que, por ejemplo, entre nosotros, una persona dice, uy, bueno, no ustedes, una persona ve a otra y dice, uy, qué botas más bonitas, qué bien le quedan las botas, ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de seguir con esta película, con este tema. Qué bien le quedan las botas y ya está. O qué bien le quedan las botas, entonces yo me miro a los zapatos y digo, Yo las quiero. ¿por qué yo las quiero? Porque yo me sentiría mejor, ¿sí? Las bien. Muy bien. Quiere decir que cuando yo la veo a ella, que siempre trae una cosa nuevecita y ella es la más esto, mi yo, porque yo he puesto mi yo en la belleza y en la moda, en la innovación, y etcétera, etcétera, mi yo se ve amenazado. Entonces, pues, con más facilidad voy a hablar mal de ella que de otra. Aquella que compite conmigo, competencia, hemos definido que competencia que es la amenaza de mi yo. En realidad, ¿sí? ¿Hasta aquí está bien? Por eso, el que está muerto, ¿amenaza a mi yo? Ya no amenaza a mi yo. Por cuanto, ojo, si después de muerto amenaza a mi yo, no tengo ningún problema en hacerlo. Si amenazar, por ejemplo, si alguien dice, uy, este era el mejor doctor del mundo, y yo soy doctor también y estoy con él, entonces quizá diría, bueno, no hay que hablar de los muertos, pero tampoco para tanto, tampoco para tanto. Aquí tampoco somos animales, yo soy médico también. Si amenaza, se llama que no está muerto. Es decir, el concepto de muerto y vivo es el concepto, para yo hablar mal de él o no, el concepto de amenaza a mi yo o no amenaza a mi yo. Por tanto, todo aquello que amenaza a mi yo se llama vivo y por eso me pongo en guardia. Y la secuencia, de hecho, ustedes ya la saben. Aquella que amenaza a mi yo, que está en mi mismo estatus social, en mi misma profesión, en mi mismo nivel espiritual, cuidado, que también en mi mismo nivel espiritual, y ella empieza a sacar la cabeza y da unos shurim impresionantes, hasta que estaba por aquí, yo estaba contenta con él, con ella. Pero cuando empieza a sacar la cabeza, como así es, ¿verdad? Cuando uno empieza a sacar la cabeza, lo más probable es que intenten cortársela. Lo más probable es que intenten cortársela. Todo el tiempo que no saca la cabeza, se ocurre el mundo de la empresa. Todo el tiempo que tú estás por debajo de mí, nos llevamos muy bien, ¿verdad? Pero en cuanto quieres sacar la cabeza, entonces ya hay 3 o 4 que te la quieren cortar. ¿Por qué? ¿Qué significa sacar la cabeza? Sacar la cabeza que ya estás convirtiéndote en competencia. Y por cuanto que estás convirtiéndote en competencia, entonces estás dentro del perímetro que amenaza a mí. Yo, mucho cuidado, porque si soy más fuerte que tú, te voy a aplastar. Escúchenme ahora. Hasta aquí está bien, ¿verdad? ¿Cómo se lucha contra esto? ¿Cómo se hace?
¿Cómo se hace? Sí, porque a veces conscientemente uno no quiere provocar esa competencia. No, yo nunca quiero conscientemente sufrir, ni envidiar, ni padecer esa competencia. ¿Por qué? Porque nadie se autoflagela. Pero esto es natural, o sea, esa competencia es natural. Sí. ¿Se puede denominar natural? Sí, muy bien, ese es el punto. Esto es natural. Pero la Torah vino a decirme que luche contra lo natural. La pregunta es cómo se lucha contra esto que es natural. Muy fácil. Cuando yo no... Ojo, esa amenaza de mi yo, ¿dónde está? Y ahora bajen conmigo un poquito más profundo. Esa amenaza de mi yo, ¿dónde está? ¿Quién está amenazando a quién? Desde luego, y ustedes saben que esta es la frase preferida por todas nosotras, esto está solo en mi Misma. imaginación. Porque no hay nada que esté amenazando a mi yo. ¿Por qué? Porque nadie te puede dar ni te puede quitar lo que no es para ti. Y si es que tú eres muy inteligente, pero puede ser que haya alguien más inteligente, no tiene nada que ver contigo. Nada que ver. Porque sois dos personas distintas, dos entornos distintos, dos padres distintos, dos hermanos distintos, todo absolutamente distinto. Somos distintos y por tanto, quiere decir, como somos distintos, entonces ahí rige el principio de ¿qué? De la no competencia, porque somos distintos. Tú viniste con unas capacidades, con unas potencialidades, con un montón de cosas que Dios no me dio a mí. Entonces, ¿qué quieres? Que yo llegue donde tú estás. Es decir, que yo quiero ser como tú, 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 como tú. Significa que yo no quiero ser como Dios quiere que yo sea. Por tanto, debajo de todo esto, no solo estamos vulnerando el principio básico de la Torah, estamos vulnerando el principio básico de la creación. Porque yo soy distinto de ti. Y yo tengo unas cosas que tú no tienes y tú otras que yo no tengo. ¿Y dónde está la raíz de todo esto? Hablamos de lo material en este De todo, momento. muy bien. Porque espiritualmente no, si tenemos que ir elevándonos. Muy bien. Muy bien. Elevándonos significa según mis capacidades. Es decir, puede ser que al punto que yo puedo llegar, usted no puede llegar a ese punto. No porque sea mejor ni peor, ni más alto, ni más bajo. Es porque es distinto. Y distinto es porque usted es distinta que yo. Porque usted tuvo padres distintos que yo, porque tiene entorno distinto que yo, tiene experiencias distintas que yo, tiene capacidades distintas de las mías. Por tanto, mi punto de llegada y su punto de llegada son distintos. Ni mejor ni peor. Uno tiene que ser, es decir, el Rambam dice que uno tiene que ser como Moshe Rabbeinu. ¿Moshe Rabbeinu? ¿Yo como Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu cuando nació se llenó su casa de luz. Hasta 3 meses que ya no pudieron tapar esa luz y tuvieron que sacarlo al río. Pero yo les aseguro que la calle Alfonso XI de Melilla, en el Mantelete, cuando yo nací, al menos que me diga lo contrario, la casa no se llenó de luz. Entonces, como dice Rambam, que yo tengo que ser como Moshe Rabbeinu, mi casa no se llenó de luz. La respuesta es, uno tiene que ser como Moshe Rabbeinu, es decir, explotar y exprimir todas las capacidades que Dios le dio para llegar al punto máximo que él puede. Eso es lo que hizo Moshe Rabbeinu. Él nació con mucha luz y llegó a ser el que fue. Y yo nací, vamos a decir así, sin tanta luz, y la tengo que buscar, pero tengo otras capacidades y sé que las tengo. El Rabbi Ruham de Mir dice, perdón que le responda la pregunta y vuelvo. El Rabbi Ruham de Mir dice que pobre de aquel que no conoce sus errores. Pobre de aquel. Porque el que no conoce sus errores, entonces no puede cambiar. No puede desarrollarse. No cambiar, Oh. desarrollarse. Pero dice Rabbi Ruham de Mir, pero más pobre de aquel que no conoce sus capacidades. Porque el que no conoce sus capacidades y conoce sus debilidades, ¿qué va a hacer con sus debilidades? ¿Qué vas a hacer con tus debilidades si no sabes cuáles son tus virtudes? Solo cuando yo conozco mi debilidad y mis virtudes, y primero mis virtudes y después mis debilidades, entonces voy a poder conseguir el desarrollo que Dios espera de mí. Y por eso también a veces tiendo a decir, oye, pero es que a él no le cuesta no comer kasher, oye. Perdón, no. No le cuesta comer kasher, no le cuesta. Y a mí sí. Pues qué suerte. Ahí está. Ahí hemos entrado ya en el problema. Oye, pues qué suerte tienes tú. Que a mí, ¿sabes lo que me cuesta comer kasher? Me cuesta muchísimo. Como dijo uno, le pregunté, ¿tú comes kasher?
No, sí, también. También, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que a ti no te cuesta? Y a mí me cuesta tanto, ¿ven? Ella tiene una capacidad, usted tiene otra, pero ya me estoy fijando en la que ella tiene y yo no tengo. Entonces, que sepa que esa capacidad que ella tiene o eso, que lo que tenga la persona, sea material o no material, nosotros por supuesto no, todas las que están sentadas aquí, todos los que escuchan estos shurim, nadie tiene ninguna envidia por algo material, porque ya entendió hace mucho tiempo que... ¿Ustedes vieron a alguien que se lleva la maleta de otro en el aeropuerto? ¿Conocen a alguien? Pero hay maletas mucho, yo les aseguro. Nosotros cuando venimos de Israel, cualquier maleta está mejor que la nuestra. Porque traemos ropa de los niños, a veces sucia. Cualquier maleta, no. Pero que yo quiero la mía, mi maleta. Es decir, eso aquí dentro también. Es decir, nosotros, en realidad, si llegáramos muy dentro de nosotros, estaríamos encantados con nosotros. Encantados. Y todo lo que tenemos diríamos, estoy encantado con ello. Y todo lo que no tenemos diríamos, estoy más encantado todavía de que no lo tengo. ¿Por qué? Muy fácil. Lo que dice, yo creo que el ejemplo más, el que más ilustra de todos los ejemplos sobre este tema, que es el que trae Rav Dessler. Se me va la hora. El que trae Rav Dessler. El Rav Dessler dice, mira, tú puedes envidiar un montón de cosas sobre mí. Un montón de cosas. Pero te voy a decir algo, ustedes saben algo que seguro que no va a envidiar ninguna de las que están aquí de mí. Van a decir la barba que tiene ahora del hombre, la barba del hombre nadie la envidia. Ustedes se atreven a decir algo que seguro que no van a envidiar y ustedes están viendo de mí ahora mismo. Algo que seguro que no va a envidiar nadie de mí. Mis gafas. ¿Por qué? Porque aunque sean muy bonitas y muy caras, no te sirven para nada. A ti no te sirven, pero que son preciosas, son de, no sé, que la marca más, no sé, lo que la marca más grande, vale, pero no te sirven a ti. ¿A quién le sirven estas gafas? Solo a mí. Por tanto, todo lo que tengo y lo que no tengo, solo me sirve a quién? Solo me sirve a mí, a ti no te sirve. A ti te perjudica. Mis gafas te sirven, te perjudican. Mis gafas te hacen tropezar y caerte. Y a mí las suyas también me hacen tropezar y caer. A usted las mías por las dioptrías que tiene. Y a mí las suyas porque no veo nada. No son buenas para mí. Quiere decir que ¿cómo se sale de este problema? Lo voy a repetir desde el principio. La Torah dice que obliga solo a aquello que es antinatural, aquello que me cuesta. ¿Hablar mal de un muerto? No me cuesta, ¿por qué? No es natural, es antinatural hablar de un muerto hasta una determinada época. ¿Y por qué no me cuesta hablar de un muerto? Porque está muerto, y si está muerto ya no es mi competencia, y si no es mi competencia está fuera de mi perímetro de amenaza de mi yo. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil. Entendiendo que es el trabajo. Entendiendo que yo soy personal e intransferible. Yo soy el que soy. Todo lo que tengo y todo lo que soy, o cómo soy, lo mejor que me puede pasar en mi vida. Es lo mejor. De hecho, Dios no encontró a nadie en el universo para poner estas cualidades y estas no cualidades nada más que a mí. A mí. Escuchen bien, en el entorno en el que me creó y en el entorno en el que estoy hoy, es el mejor entorno y las mejores condiciones, los mejores parámetros, ¿para qué? Para cambiar o para desarrollar en función de las cualidades que tengo, las no cualidades que tengo. Y por eso, permítanme la expresión, no me la malinterpreten, en este sentido de la amenaza de mi yo, todo el mundo para mí es como si estuviera muerto. En este punto, no me malinterpreten. En este punto,
en este sector de mi yo, es como si todo estuviera muerto. Porque ninguno de ustedes son mi competencia. Incluso el que estudia conmigo y estudio todo el día con él, incluso que él diga algo que a mí no se me ocurrió, no es mi competencia. ¿Por qué? Porque Dios quería Él lo tiene y yo no lo tengo. Él lo tiene y tiene una prueba. Tiene un nisayón. Y yo no lo tengo y tengo otro nisayón. ¿Cuál es el nisayón suyo y cuál es el mío? Cuando él es aparentemente más inteligente que yo, él tiene una prueba. ¿Cuál es? Ser humilde y no... Saber que lo que él dijo. Y cuando yo no lo sé, ¿cuál es mi prueba? Entender que él conmigo, nada. Es decir, él lo dijo, pero él no amenaza a mi yo. ¿Por qué? Porque mi yo no está construido, esta es otra variable que quizá hablamos otro domingo, mi yo no está construido de manera que si yo lo digo soy más. Y si yo no lo digo soy menos. Bueno, pero tu prueba puede ser que al saber que hay una persona que sabe más que tú, te autoexiges a llegar a su nivel, pero para tú mismo mejorar, ¿no? Okay. Como en el estudio, por ejemplo. Muy bien. Entonces depende. Entonces, Si aquí yo no lo que es quiero- una competencia. Ok. Si yo lo que hago es, y está muy bien porque es el final del show, si yo lo que hago es decir, y ustedes me preguntarán, para llegar a su idea, y ustedes me preguntarán, entonces ¿para qué Dios me pone tantos vivos? Tantos que amenazan mi yo. Primero para que yo entienda dónde están mis errores y los identifique, los diagnostique y los ponga así en amarillo para decir esto no está bien. Y segundo, para que yo sepa que si él llegó, yo también puedo llegar. Pero ahora yo me voy a esforzar no porque él es, sino porque si él llegó, quizás yo también puedo. Y si además Dios me lo puso enfrente mía, quizás es porque Dios quiere decirme que yo puedo también. Pero yo voy a intentar desarrollarme, yo voy a esforzarme, no para ser como Él, sino para estrujar y aprovechar todas las posibilidades, todas las fuerzas que Dios me dio. Como Eso creo es que- lo difícil, ver eso, Ahora me- no verlo como Sí. competencia. ¿Cuándo se como un cons- muy bien. desarrollo? ¿Cuándo se consigue eso? Cuando yo veo a todos los demás, muy entre comillas, como muertos, legabé en relación a la amenaza de mi yo. Es decir, el punto final de este shiur es: el único que amenaza a tu yo es tú mismo. Y todo esto está solo en tu imaginación. En realidad nadie está amenazando tu yo. Y nadie vino al mundo para amenazar tu yo. 1. 2. Si sientes amenaza de tu yo, tienes que saber que estás poniendo un montón de cosas en tu yo que no son tuyas. Por tanto, empieza a desprender todas esas cosas que estás poniendo en tu yo, porque todos aquellos que ponemos cosas que no tienen nada que ver con Dios en nuestro yo, estamos creando deidades, mini deidades, microdeidades en mi yo. Microdeidades. Es decir, cuando yo entro en la cuenta corriente y tengo hoy 50.000 euros menos, me duele. ¿Por qué me duele? Ojo, no yo. Quiere decir, el que tiene 50.000 euros menos le duele. Pero aquel que primero de mes y ve que la cuenta en el primero de mes puede ser que esté negativo hoy, cuando está entrando en su cuenta corriente, siente aquí una cosita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando ahí? Que su yo y eso están así. No. Eso una cosa es mi yo, otra cosa es una cosa distinta. Lo que pasa es que como eso me duele, ¿y por qué me duele? Porque yo he mal identificado, he mezclado algo híbrido que es el dinero con mi yo, y el coche con mi yo, y tu inteligencia con mi yo, y un montón de cosas con mi yo que solo están en mi imaginación. Entonces por eso estoy creando microdeidades, de manera que yo me apoyo sobre esto. Me apoyo sobre esto. Eso se llama microdeidad. El apoyo del tzadik es solo sobre él. Y mi yo que es, mi yo esencial que es, trozo de él, nada más. No tiene nada que ver ni con la moda, ni con la falda, ni con el zapato, ni con nada, ni con nadie. Nadie, otra vez, el final, que no se me vaya, el final es
Nada amenaza a mi yo. Lo único que está amenazando a mi yo soy yo mismo. Y por cuanto que yo amenazo a mi yo, escuchen ahora, y yo creo que si yo no tuviera esto sería menos yo, entonces viene Dios y dice, ¿ah, sí? Ahí lo tiene enfrente. ¿Para qué? No para hacerte daño, mi rey. Porque tú eres mi rey chico y yo te quiero mucho. Sino para que sepas que estás soñando con microdeidades y estás alucinando con que tú eres otra cosa. Y por eso, cada cosa te amenaza. Y así, ustedes van a poder trabajar después de este shiur, si lo escuchan otra vez, van a poder trabajar en todo su microdía. Por ejemplo, aquella persona que tiene miedo al avión. Va a poder trabajar con este shiur. ¿Por qué? Porque él piensa que el movimiento del avión amenaza a mi yo. ¿Qué yo? ¿Qué amenaza a mi yo? ¿Qué yo? ¿Qué yo? Tu vida. ¿Tu vida? Pero si cuando se mueve no se cae. Normalmente cuando no se mueve mucho. Cuando se mueve no se cae. ¿Saben qué? Hay una persona así que, espero que escuche este shiur, no, es una persona en Argentina, sí, que me preguntó en Estepona sobre este tema, y llegamos a la conclusión juntos, él y yo, de que él tiene una deidad que se llama el control. Controlar, dominar. Entonces cuando no domina a los empleados de su empresa, se pone mal. Él me dijo en Estepona, él me dijo, mira, después de su conferencia, muy bien, esto, pero dígame, llevo un montón de años en terapia contra el avión y todavía subo al avión y me muero de miedo. Entonces le dije, bueno, ok, yo le voy a hacer preguntas, pero usted no me diga qué tiene que ver. ¿Vale? Yo le voy a hacer preguntas, usted no me diga y qué tiene que ver eso con el avión. Porque yo sé que usted quiere solo solucionar su problema con el avión, pero hay que ver de dónde viene esto. Entonces le pregunté, ¿qué pasa cuando llega a su casa y está todo desordenado? Dice, me duele entre el pecho y la espalda. Le pregunto, ¿y qué pasa cuando en su negocio, llega a su negocio y sus empleados no le hacen caso? Me dice, no me duele en ese momento, ya me está doliendo entre el pecho y la espalda. Ya me duele. Entonces así, un montón de cosas que no quiero que el Jado Shalom, que él se avergüence. Así, un montón de cosas donde él, cuando pierde el control, entonces él solo llegó a ¿qué es lo que le provoca en el avión no tenemos el control. Quiere decir, él cuando el avión va así, él cree que todo está controlado. Pero cuando cuando el avión se mueve, entonces él ve que esto está descontrolado. Y él no tiene... Es como el coche que paras. Y no tiene. Por eso él me dice, no, cuando yo conduzco no me importa que se mueva el coche. Cuando yo no conduzco, entonces también me da miedo que se mueva el coche. Ahí están, ¿ven? Hay una microdeidad en él, que es la macrodeidad de todos nosotros, que estamos sentados aquí, que se llama el control. Y cuando no controlo, entonces no me siento bien. ¿Y por qué no me siento bien? Porque yo he basado mi yo en ¿qué? En el control. Y cuando no tengo control, entonces mi yo está amenazado. Y cuando está amenazado mi yo, entonces puede ser que mi yo se muera. Y si mi yo se muere, no puede ser. Entonces, ¿qué hago? No subo un avión, pongo cámaras en mi negocio, si hace falta en mi casa también. Todo tiene que estar así y nada se puede escapar de mi control. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo cada vez que pierdes el control? ¿Quién te dijo que tú tenías control sobre algo? Si no tienes control sobre tu vida, es que tú tienes control sobre tu vida. Si yo te doy algo y te lo puedo quitar cuando me dé la gana, ¿tienes control sobre eso? Y sobre tu vida, ¿qué es lo que crees que más tienes control? ¿Qué es lo que más tienes? Yo te lo doy y te lo quito cuando quiera y no puedes rechistar. ¿Control de qué? Quiere decir que la amenaza de mi yo es sentirse en caída libre, es sentirse al vacío. Y al vacío es como uno tiene que sentirse todo el tiempo. Saber que yo salgo, me levanto, nada absolutamente está bajo mi control. Eso sí, no puedo ser un incauto, tengo que tomar todas las precauciones que uno tiene que tomar, pero todas esas precauciones simplemente para cubrir el milagro que Dios nos hace, que es que nos mantiene no solo en vida, sino que nos da todo lo que nos da internamente y no nos da lo que nos da de manera consciente, de manera intencionada. ¿Para qué?
para que utilices lo que tienes para lo que aparentemente no tienes, y entonces así te desarrolles y llegas al final. La amenaza de mi yo, solo imaginación mía, pero nadie está amenazando absolutamente nada. El show terminó, puede salir cuando... ¿Por qué crees que necesitamos tener tanto el control? O sea, ¿por qué crees? ¿Por falta de fe? ¿Por No. falta de qué? En realidad yo quiero tener control, pero yo soy un poco de Dios. Y Dios, quiere decir, es una cosa, el control es algo que viene de una raíz correcta, que es el ser que yo soy un poco de Dios, y Dios es el que controla todo, entonces yo también quiero controlar todo. Es decir, viene de una raíz correcta. Pero cuando te haces así tan controlador con todo, pues es malo. No es positivo. Claro. No es positivo. No significa que decir, después del shiur de hoy, decir bueno o malo, es algo que viene como shiur de Dios para decirte, mira, de todas maneras no vas a tener control sobre nada. El único control que tienes que ejercer es el control sobre ti. Es decir, lo único que tienes que hacer, es intentar controlar tu personalidad, nada más. Pero controlar todo lo que... Es decir, nuestra inercia, ¿cuál es? Que cuando viene algo que es incontrolable, intentamos controlarlo. Eso es lo que... en realidad solo hay que intentar controlar la personalidad. Por ejemplo, cuando los hombres vienen y me preguntan, bueno, sí, muy bien, muy bonito, todo muy bonito, pero cuando mi mujer se pone como se pone, que tú sabes cómo se pone, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Sí? Entonces lo que te sale que es devolverla, ¿sí o no? Pues devolverla. Pues si ella te dice, pues tú devuelves. En realidad, en un símil que a ellos les interesa, y ustedes seguro que no, lo que tiene que hacer lo que hace el buen futbolista, que es cuando recibe la pelota, ¿qué hace? Primero la controla. Y después decide y piensa dónde la tiene que enviar. Pero primero la controla. Ahí sí el control hay que intentar ejercer. Pero control sobre todo en tu vida. Eso hace también que los hombres, las mujeres, lo que sea, o las relaciones familiares, que es que uno quiere controlar al otro, otro quiere controlar. ¿Qué significa controlar? Que tú hagas lo que yo quiero. Pues si no hace lo que yo quiero, entonces yo no estoy controlando la situación. Yo me siento cómodo cuando tengo todo controlado, cuando tengo todo así cuadriculado. Cada cosa que se sale de eso, y cuando esto no se corrige, no se intenta controlar, con el paso de los años, como el segundo principio de la termodinámica, que es que todo tiende al deterioro. Y se deteriora, se convierte en que un cascarrabia y se queja de todo, y todo le sienta mal. Entonces, ¿quién se queda al lado de él? ¿Quién es? Pues la que tiene que quedarse al lado, pero los demás salen pitando de casa cuanto antes mejor. Y entonces, pues, sí, sus amigos, sí, cada vez sus amigos son menos y se va quedando solo y queda como eso. O sea, que en ese momento hay que pensar esto, que hay que pensar que cada uno tiene su vida y que hay que respetar que cada uno, que Dios lo mandó con ese... Sí, es decir, quiere decir, todo empieza, hay un shur que se llama comprenderse o conocerse o algo así. Comprendo. Sí. Quiere decir que cuando yo me comprendo, que yo en función de los parámetros mentales que tengo actúo así, es porque siento así. Es decir, por ejemplo, alguien roba. Si yo comprendo, eso no significa que está bien lo que está haciendo. ¿Cuál es la manera de no enfadarme con él? La manera de no enfadarme con él es entender que según sus parámetros, él siente un deseo insoportable por esos 5 euros que está ahí, y entonces por eso ese deseo le llevó a la voluntad de robarlo y lo robó. Como acción, bueno, lo robó. ¿De dónde viene eso? No significa que él es malo. Él tiene unos parámetros en función de su educación, en función de... Entonces, no que acepto que robe, pero no me enfado con él porque robó. Ojo, no me malinterprete, por ejemplo, con los niños, o a veces en casa, o a veces una persona que tiene un cargo público sí tiene que enfadar. Pero enfadarse solo aparentemente. Por dentro tiene que estar tranquilo. Es decir, hay veces que uno tiene que enfadarse. Tiene que enfadarse de manera aparente. Por dentro tiene que estar tranquilo.
¿Y esto cómo se hace? Yo solo no me voy a enfadar contigo, aunque tú lo hayas hecho fatal, si comprendo que en función de tus parámetros has actuado así. ¿Por qué? ¿Y cómo voy a conseguir eso? Solo si yo hago lo mismo conmigo. Si yo me comprendo y no me culpo, es decir, todo nace de aquí, yo no me comprendo, por eso me culpo, y por eso me autolesiono, y por eso me siento mal. Entonces, si yo me comprendo que en función de mis parámetros actuales siento así y por tanto actúe así, entonces también voy a comprender al otro, incluso que haga lo que haga. O otra vez, comprender no significa que estoy de acuerdo contigo, no. Quiere decir, comprender significa que en función de lo... Es decir, una persona que nació y se crió en la selva, pues, quiere decir, comprendo que viva así, que se comporte así. De manera que cuando viene a la civilización y se sienta en esta mesa, come como come. Entonces, ¿qué dice cualquiera? Normal. ¿Por qué es normal? Porque nació, porque se crió en la selva. Hay algunos que también se criaron en la selva. Algunos que también se criaron en la selva y se comportan. Eso no significa que hay que aceptar y que decirle y hay que aplaudirle, pero sí comprender que en función de sus parámetros él actúa así. Eso te hace, y eso solo lo vas a hacer cuando uno lo haga consigo mismo. Cuando uno no lo hace con el otro, por ejemplo, una persona que se enfada mucho con el otro, es porque nosotros sabemos que es porque se enfada mucho con él mismo, muchísimo. Cuando no hace algo bien, no se comprende, no se respeta, él es muy perfeccionista y se enfada muchísimo con él. Entonces, si no tiene la raya del pantalón como él la quiere, en el lugar que él la quiere, se enfada muchísimo. ¿Con quién? Con él. ¿Y con quién lo manifiesta y lo expresa? Con la primera que encuentre. Y qué casualidad que siempre la primera que encuentra, ¿quién es? Su mujer. Casualidad. Que no se encuentra nunca, que nunca se cruza a su madre. Se le llama respetar, ¿no? Cuando tú acabas de que no lo comprendes, no lo comprendes. Es el principio de respeto.